Que Dios los bendiga a todos en esta rica y bendecida mañana de este día 12 de enero, si no me equivoco, del año 2025. Que Dios los bendiga a todos grandemente y a los que están detrás y los que nos pueden ver luego, que Dios los bendiga grandemente. Hermanos, estamos evidentemente a 12 días del año 2025 y nada más empezar este año, evidentemente como todos los años, cuando comienza un año, encontramos diferentes situaciones en la vida del mundo, como peligros, como accidentes, catástrofes, como está ocurriendo en Los Ángeles, en ese fuego devastador, donde no sé cuántas miles de hectáreas ha empezado allí, y bueno, y así otras cosas. Pero siempre estas cosas acontecen, ¿no? Y no es algo popular, pero sí que nos hace que nosotros estemos orando para que Dios intervenga y Dios haga las cosas. Y como siempre digo, cada vez que comienza un año y vamos traspasándolo poco a poco, estamos a día 12, pero escuchen lo que les voy a decir, a la vuelta a la esquina ya el mes se va a acabar, el tiempo va pasando rápido, yo así lo veo, los días pasan rápido, pero también recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo también está próxima. El Señor está próximo por venir, así que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Y como dijo el apóstol Pablo y como dijimos el último sermón del año en Hechos, las últimas palabras del apóstol Pablo, que Dios tiene reservada la corona de justicia para aquellos que aman su venida. Y la pregunta es si amamos o no amamos la venida del Señor. Y si amamos la venida del Señor, como dice Juan, el discípulo amado, nos santificamos para aquel día, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche a nosotros, sino que Dios nos halle bien ocupados en el lugar donde tenemos que estar. Y esto es algo muy serio por parte de nosotros, la iglesia, donde muchas veces nos olvidamos, no, sí, esto para arriba, para abajo, pero el Señor puede venir en cualquier instante, cualquier momento. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, ahí lo dejamos, pero el Señor viene. Todo el mundo está de acuerdo con eso, que el Señor viene. Cuando viene, unos dicen aquí, otros dicen allá, otros dicen más adelante, ahí lo dejamos. Pero el Señor va a venir y nosotros creemos que el Señor va a venir. En este domingo, día 12, es un tiempo especial también para nosotros como iglesia. El domingo pasado tuvimos el Día de Acción de Gracias, el domingo 5 de enero, víspera de los Reyes, donde escuchamos diferentes testimonios. Permítame ser tan franco y tan sincero. Hermana Marta, me encantó su testimonio. Y Bexabé, me encantaron sus testimonios. La verdad, yo disfruté bastante, de hecho se lo había dicho a mi esposa, disfruté muchísimo con los testimonios de ustedes, la verdad que me tocaron el corazón, me impresionaron, tengo que decirlo. Y también me llamó la atención de que alguien me dijo, pastor, es el segundo año que no vengo a dar testimonio. ¿Cómo así? La hermana Layi me mandó un mensaje, me dice, no, es el segundo año que no voy. Bueno, pues el 2026 ya lo sabe, la primera, Layi, que lo sepa, bueno, tiene sus asuntos. Sé que otros no han podido por causa del trabajo, pero se me ocurrió esta idea y lo vamos a hacer sí o sí. Que usted no puede venir, no se preocupe. Afortunadamente, ¿cómo se llama? Las nuevas tecnologías que las tenemos al alcance, ¿puede enseñarla por favor la nueva tecnología? Un aparatito como eso, usted coge y si no sabe hacerlo, su cónyuge, cariño, habla y lo graba y usted me lo envía. Y luego todos lo vamos a proyectar aquí y vamos a ver el testimonio de 1 minuto y medio, 90 segundos. Y ahí vamos a ver lo que usted va a decir. Ahí no hay vuelta de hoja. Allí ya lo sabe. Entonces, todos ahí. Pero lo interesante es que todos estemos aquí. Pero también es interesante este segundo domingo del año, porque estamos nosotros para recibir lo que Dios tiene para nosotros o lo que el Señor quiere que nosotros vivamos con este lema, con esta, ¿cómo se llama? Pensamiento, verdad, en todo este año 2025. Entonces vamos a estar atentos. Y el mensaje no solamente es el título, sino es lo que Dios quiere, es viviendo nuestra identidad. No sé cuántos pueden reconocer la imagen que se encuentra en la fotografía. ¿Alguien la reconoce? ¿Qué es? ¿Perdón? La avenida famosa de Carlos V, que fue rey de España.
Entonces, a la avenida de Carlos V, debo decir que yo llevé la cámara, esta cámara, me puse abajo, saqué varias fotos, pero no me convenció ninguna, porque yo veía demasiados coches. Y yo no quería ver tantos coches circulando, todos eran coches. Y al final yo dije, bueno, escojo esta y ya está, porque no me gustó de las fotos que yo saqué, porque yo lo que quería es ver gente. Luego me fui a a la avenida de Canarias, en vecindario, y sí, ahí se veía gente, pero veía luego en el ordenador las fotos, pero tampoco me convencía, porque yo veía mucho adorno navideño, motivo navideño, y yo no quería eso tampoco. Entonces al final me decidí por esta fotografía. Pero yo quería ver gente caminando por una avenida, muchísima gente, viendo las entidades de cada uno de nosotros. Miren, cuando nosotros viajamos a un país extranjero, ¿cierto?, que no esté dentro de la comunidad europea, o cuando nosotros vamos a una entidad bancaria, a una oficina, al ayuntamiento, donde sea, o justamente cuando la policía local, por alguna circunstancia, policía nacional, o cuando hay una redada, o cualquier historia, o cuando uno va a Hacienda, o cualquier cosa de esta, lo primero que nos dicen las personas esas que están ahí detrás, ¿cierto?, es lo siguiente: se puede identificar para yo ver sus datos, a ver si usted es la persona, y sacamos un pequeño documento que viene una fotografía, viene su nombre, sus apellidos, su lugar de nacimiento, un número largo, ¿cierto? Y por detrás aparece la dirección donde usted supuestamente reside así. A mí me han dicho, es la dirección actual. Sí. Y mire, y estos son sus padres, porque también aparece el nombre de papá y mamá, ¿sí o no? Y ahí en ese momento, y aparece también nuestra fotografía y demás, y también dentro de las oficinas donde aparece nuestra huella dactilar, no digital, sino dactilar. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta ser que estamos identificados y ahí estamos realmente supuestamente identificados. Pero escuchen bien, pero esa no es nuestra identidad real, no lo es. Simplemente ahí dice que usted se llama Kevin Tejera Naranjo, ¿cierto? Y nada más, con un número, y que vive en tal sitio, pero no dice más nada. Nuestra entidad real es lo que nosotros somos. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la entidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. ¿Y qué es lo que nos caracteriza frente a los demás? Si hablamos de tal persona, dice, bueno, este es el albañil. Ya estamos dando un rasgo allí de ese individuo. No solamente se llama Pepito, sino sabemos que también es albañil. O este es el doctor, o este es el maestro, o esta es la profesora, o este es el señor o señora, presidente o alcalde. Y ya digamos que estamos dando ciertos rasgos de la persona, ¿cierto? Pero la pregunta es, a nosotros, los que estamos aquí hoy día, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que a nosotros nos caracteriza? ¿Qué es realmente lo que nos caracteriza a nosotros? Pues evidentemente nuestra identidad. En Génesis 1:26 el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hay algo increíble ahí. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, ahí Dios nos dio el bio de Dios. El bio de Dios es vida, B y latina O. De ahí viene la palabra biología. Nos dio el bio de Dios. Por ejemplo, cuando una criatura nace, genes, ¿cierto?, cromosomas, la entidad, digamos, genética de los padres, pasan a la criatura. Ay, mira cómo se parece al padre. No, se parece más a la madre. Y ahí empiezan los primeros pleitos, ¿no? Y entonces ahí, no, se parece a los dos. Vale, lo dejamos ahí. Y entonces, ahí va parte de la genética. Pues Dios también puso en nosotros parte de Dios en cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros fuimos hechos para parecernos a Dios. Y nosotros nos parecemos a Dios y uno dice, ¿en qué nos parecemos? Pues miren, nosotros nos parecemos a Dios porque Dios lo quiso así, mentalmente, moralmente y socialmente. Mentalmente,
Porque Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de tener un intelecto, de poder razonar, de poder hablar con otras personas, de poder dirigirnos a Dios. Así que Dios nos dio ese intelecto que con nuestra mente nosotros podemos razonar. Pero también nos dio parte, Dios, de su esencia, que nos dio de su moralidad. Y esto tiene que ver con la esencia de ser santos como Él es santo y puro. Pero también Dios nos dio, también socialmente, su esencia. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, socialmente, nosotros nos comunicamos los unos con los otros. Y esas características que vienen de la naturaleza de Dios han sido depositadas en nosotros. En otras palabras, lo que Dios quiere y lo que Dios ha querido plasmar en nosotros, en nuestra identidad, es que nosotros seamos y vivamos como hijos e hijas de Dios. Ahora, pero muchas veces nosotros ignoramos esto. Pero lo peor de todos es que muchas veces no solamente ignoramos esto, nuestra identidad que la ignoramos, sino que también nuestra identidad tiene responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en situaciones de la vida, en películas o en la vida real, que no se te olvide que tú eres un Guzmán? Tienes que honrar el apellido de Guzmán. Tú no eres cualquier cosa. Eres un Guzmán. Honra ese apellido, que tú eres parte de la familia. Sí, papá, sí, papá. Y el Guzmán ahí se mantiene. Digo Guzmán porque aquí nadie se apellida Guzmán, creo yo. No quería decir otro apellido, ¿verdad? Me acordé de Rodi. Rodi se apellida Guzmán. Pastor Rodi, Dios lo bendiga mucho. Entonces, tenemos que hacer honra, ¿a qué? Al apellido que llevamos. Y nosotros tenemos que hacer honra a lo que Dios nos ha dado, nuestra identidad, que es ser hijo e hija de Dios. Y eso lleva una responsabilidad en nuestra vida que muchas veces nosotros la ignoramos. Satanás siempre está atacando nuestra identidad tal como lo hizo con Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, claro que Él es hijo de Dios. Y lo estaba tentando para que Él se comportara allí terrenalmente. Porque como estaba en oración y como ayuno, di que estas piedras se conviertan en pan y todo lo demás, estaba atacando su necesidad. Y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana tenemos necesidades espirituales y físicas y Satanás nos tienta con las cosas terrenales para nosotros sucumbir a lo espiritual y comportarnos en vez de espiritualmente como creyentes, comportarnos como terrenales, como humanos. Ahí por nuestra depravación moral y nuestra bajeza moral y vivir así como poca cosa. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros vivamos, que intentó hacerlo con Jesús. Pero nosotros somos hijos de Dios. Ahora, el mundo se va a encargar de decirnos a nosotros todo tipo de cosas, de circunstancias, para robar nuestra identidad. Y va a ser que nosotros estemos confundidos realmente de quién somos nosotros. Ahora bien, cuando nosotros sabemos quiénes somos, a quiénes servimos, y cuando sabemos quién es nuestro Padre y cómo conducirnos, nos hace vivir una vida plena de Dios, viviendo en victoria tras victoria, cada uno de nosotros. El diablo quiere que nosotros vivamos derrotados y no quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te estoy preguntando por lo que dice el DNI, tu nombre físico y tu número. Ya eso a nivel social y civil estás identificado. Pero realmente tu identidad como persona, de esos rasgos que vimos al principio, según la RAE, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Hace años, muchos años, por ejemplo, las imágenes hablan por sí solas.
Recuerdo hace años, bueno, hay muchos libros que han sido bestsellers. Pero recuerdo uno de ellos, siendo uno recién convertido, que se titulaba el libro Soy hijo del rey. Y se veía una persona sentada en una silla, tumbada, así, cruzados los pies, las piernas, y muy contento. Y la imagen que estaba transmitiendo es, Dios tiene el control, yo estoy tranquilo, soy hijo del rey. Y el libro hablaba acerca de eso, de que Dios tenía el control y que yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra, a lo que Dios dice, porque he sido el rey. Pero muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad y vivimos no como hijos del rey, sino estamos trayendo deshonra a nuestro Señor por nuestro testimonio. Ahora, vamos a ver una pequeña lista, pequeñita, porque es mucho más que esto, de lo que Dios dice, ¿quién eres tú? Dice que somos bendecidos, que somos escogidos, que somos perdonados, que tenemos herencia. Dice que no somos condenados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos ha dado la jarra. Dice que somos amados, dice que somos ciudadanos del cielo, no de la tierra, que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en nosotros. En otras palabras, a los que le recibieron y a los que creyeron, Dios les dio autoridad para ser llamados hijos e hijas de Dios. Ese eres tú. Y esta entidad real es la que tiene que gobernarnos en este planeta. Tenemos que cambiar nuestra mente, como dice Pablo, de la corriente de este mundo, el siglo de este mundo, y vivir realmente nuestra identidad. Ay, pastor, ¿y qué va a decir la gente? ¿Cómo que va a decir la gente? La gente tiene que avergonzarse de que ellos no son hijos de Dios. Y nosotros tenemos que vivir realmente como hijos de Dios. No es que seamos superiores, pero tenemos que vivir en lo sobrenatural de Dios. Lo del mundo no tiene por qué dirigirnos y gobernarnos a nosotros. Miren, anoche, ¿dónde está Sonia? Sonia, yo también vi una película anoche. Terminamos hablando en el coche. Hacía tiempo que no vi una película. Menos mal que estaba yo en el salón viendo la película solo. Porque si no, papá, Elías, ¿qué hace viendo esa película? No era una película apta para todo el mundo. ¿Qué película se trataba? A mí me encantan las películas. Kevin sabe que me gusta. Era de la Edad Media. A mí las películas de la Edad Media me gustan, sinceramente. Lo que veo allí es mucha oscuridad, mucha tiniebla, mucha muerte, mucha peste que se veía en todo. Pero siempre en la Edad Media, siempre hay un personaje que es el que reluce, el que salva, el que salva del opresor y todo lo demás. Y eso es lo que me gusta. Bien, pues aquí se trataba de lo siguiente. Se trataba de un hombre que vivía apartado, que el padre lo echó fuera de la casa. El padre tenía 2 hijos y lo echó porque no quería someterse a la autoridad del padre. Bueno, el tema es que pasan los años y resulta ser que el padre, su hijo enferma, el mayor, que tenía que heredar el reino, y por haber enfermado ya a punto de morir, lo que ocurre es lo siguiente, que hace un pacto con el que no tiene que hacer pacto, con el de las tinieblas. Y cuando hace el pacto con las tinieblas, vale, yo voy a sanar a tu hijo, pero yo tengo que cobrar. Entonces todo el mundo enfermo, todo el mundo allí, ahí en ese reino de ese rey, todas las tinieblas, ¡boh! Tinieblas densas, de todos lados. Entonces cuando se entera el hijo, chacho, mi padre hizo esto y tal, la gente sufriendo y tal, ¿qué hace este hombre? Pues este hombre es un espadachín que no vea. Entonces coge la espada y todo lo demás, y lo que hace es vencer al mundo de las tinieblas. Y se carga todo quisqui, como se suele decir. Y yo contento, ¿no? A mí no, eso no me produjo ningún miedo. Yo contenta, dale, dale. Yo como si fuera un partido de fútbol, dale, al enemigo. Porque la verdad que se veía ahí el sacerdote aquel maquiavélico ahí malvado, y a que se lo cargó, le cortó la cabeza y todo. Bueno, no nos apto para todo el mundo, ¿vale? Pero yo vi que ahí la luz venció a las tinieblas. Es lo que yo estaba viendo. Yo me estaba regocijando en eso, que la luz venció a las tinieblas. Gloria a Dios. Así tiene que ser.
¿Por qué? Porque aquel se creyó ese hombre. ¿De quién era él? Mi padre se ha equivocado, pero yo sé quién soy. Voy a ayudar a mi padre. Y de hecho se reconcilió con su padre antes de morir, su padre, porque fue muerto. Interesante la historia. Entonces, el problema de nosotros como iglesia muchísimas veces es que nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Dios no nos ve como nosotros percibimos. No lo busquen, pero en el libro de Jueces, en el capítulo 6, 7 y 8, hay una historia poderosísima. Se trata nada más y nada menos que Gedeón. Para ponerles en contexto, el pueblo de Israel se partía el pecho, cosechaba, trabajaba, sembraba la tierra. Es un esfuerzo labrar la tierra, cultivarla, hacer todas las cosas. Y cuando todo estaba floreciendo, de recoger el fruto y de recoger todo, la abundancia de lo que habían sembrado, había unas personas por este lado, se enteraban, venían como ejército, y el pueblo de Israel, el rabo entre las patas, entre ellos Gedeón, todos escondidos. Eran los madianitas. Los madianitas venían, así es el diablo. Te hurtaba, te expoliaba todo, y para nosotros, si cae algo en el camino, es para ustedes. Y le dejaba sin nada, muriendo de hambre. Y Gedeón, ahí todo escondido. Me acuerdo que su padre se llamaba Tola. Ahí todo escondido, ahí todo miedoso. En una de estas aparece el ángel del Señor. Y le echó una reprimenda. No le echó nada. ¿Sabe lo que le dijo el ángel del Señor? Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú eres un varón esforzado y valiente. Pero él no se lo creía. Y al final, para contarles rápidamente la historia, con 300 soldados, el famoso Gedeón formó un ejército y ellos dicen, no, son muchos, para que la gloria no sea tuya. Quítame más. Y al final se quedó con 300 y con 300 derrotó a todos los reyes madianitas. Y se acabó la opresión por parte de los madianitas y venció a Israel. Eso lo encontramos en Jueces 6, 7 y 8. Dios lo había visto. Dice, Dios, estás equivocado. Tú tienes mi genética. Tú eres un varón esforzado y valiente. Yo soy guerrero de guerreros. Yo soy el campeón. Así David lo creyó también cuando derrotó a quién, a Goliat. Pero ¿qué hacen ustedes? Ustedes no conocen al Dios Todopoderoso. Y David sabía quién era. Yo soy un hijo de Dios, soy un hijo del rey. Y yo voy en el nombre de Dios, de los escuadrones, de los ejércitos. Y con una pedrada venció a Goliat en la frente y se lo cargó. Y luego lo decapitó y levantó la cabeza. Este es el trofeo. Hemos ganado, hemos vencido. Porque creyó quién era él. Y Gedeón todo asustado. Y Dios tuvo que decirle, varón esforzado, Gedeón eres tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. Pero a veces nosotros no nos vemos como nosotros nos ve. Una historia más para hacernos pensar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, esto sí lo voy a leer, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, para ponerse en contexto, ya todo el ejército, todo el pueblo de Dios, ya Faraón lo dejó salir, por fin, todos contentos, aleluya, ya salimos de la opresión, de la esclavitud, todos contentos, a la tierra, que Dios dijo que Moisés teníamos que ir, no sé qué, que prometió a nuestro padre Abraham, vamos para allá, pero lo sucede esto. Versículo 1, capítulo 14, habló el Señor a Moisés diciendo, habló Dios a Moisés, no a todo el mundo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel,
encerrados están en la tierra, en el desierto, los han cerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor Todopoderoso. Y ellos hicieron así. Es decir, si miramos en la geografía bíblica, cuando ellos fueron caminando para allá, y yo les digo, den la vuelta y vengan para acá, en eso en Pit Hairot, cuando Faraón viene aquí con su ejército, ya los tenemos. Están encerrados por el mar, están encerrados por las montañas, y aquí tenemos una emboscada y aquí nos cargamos a todos. Esa es geográficamente la situación. Den la vuelta y ellos dicen, ¡bah! Esto ya nos viene fantástico, nos lo vamos a cargar a todos. Entonces, muchas veces nuestra identidad tiene que ser reseteada porque a veces no le creemos a Dios. Y Dios hizo esto a propósito, para que ellos creyeran en el Dios Todopoderoso, que Dios estaba con ellos. Así que, cuando el Señor viene a nuestra vida tiene que cambiar sí o sí. Pero fíjense la mentalidad que tenía el pueblo de esclavitud. Cuando en el versículo 11 del capítulo 14 dice, y dijeron a Moisés, ahora el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Por favor. Cuando Dios los sacó y los colocó en el desierto, Dios había ordenado a Moisés, quiero que vayan al desierto y que me adoren y que me sirvan. ¿Sabes por qué, Moisés? Porque ellos son reyes y sacerdotes. Era la mentalidad de Dios, era la genética de Dios. Y ellos dicen, ay, estamos aquí en el desierto, no era mejor estar allá y servir a los egipcios. Esto es una mentalidad de esclavitud. Y a veces pensamos nosotros así, ay, ¿para qué soy cristiano si yo sé me voy al otro lado y tal? ¿Qué lado oscuro ni qué nada? Tenemos que estar en el lado de la verdad. Y nuestra vida, hermanos, no está basada en nuestros sentimientos. Y ya no somos esclavos de nada, solo de Cristo. ¿Ya llegué ahí? Así que la identidad que Dios ha puesto en nosotros es una identidad real. Y cuando Dios los sacó de Egipto, a ellos es para que la adoraran, porque nosotros no estamos para vivir, ¿cómo se llama? En esa incertidumbre. Y nuestra mentalidad de esclavos nos hace vivir sin correr riesgos delante de Dios. Bueno, eso está un poquito más tarde, Yulisa, pero está bien. Así que, escuchen bien. Cuando Dios le habló a Abraham, vete a la tierra que te voy a mostrar. A ver, dame el plan. No, tú vete caminando. Muy bien, él obedeció. Y mientras Abraham iba caminando poco a poco, Dios le iba mostrando el plan poco a poco y se lo iba revelando. Y él caminó por fe, y por fe le fue contado por justicia, por cuanto Abraham creyó. Ahora, Moisés luego le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, versículo 13, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Así que, ahora sí, nuestra mentalidad de esclavos nos hace vivir muchas veces a nosotros. ¿Cómo nos hace vivir? Nos hace vivir, como dice ahí, sin correr riesgos delante de Dios. No corremos riesgos. Nos quedamos ahí tranquilamente. Debemos saber que Dios nos ha dado nuestra identidad y Dios ha plasmado en nosotros el ser hijo de Dios.
Él ha plasmado su naturaleza en nosotros. Al igual que los egipcios, no, sino los israelitas que salieron de Egipto. ¿Cuántas veces en su vida cristiana, en situaciones puntuales, cuántas veces usted ha dudado de Dios? ¿Cuántas veces ha dudado de Dios? Usted lo sabrá. Así que, escuche bien, nuestra identidad no se mantiene por lo que nosotros vemos, se mantiene por lo que nosotros creemos. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos lo siguiente: nuestra identidad se sustenta sobre la cruz de Cristo y su resurrección. Y Jesús resucitó. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Así que si Él lo dijo, yo lo creo. Y si el mundo me dice: bueno, una vez que uno tal, trabaje, luche, tal, llega la enfermedad, se muere, ya se acabó todo. No, se acabó todo para ti, para mí no. Yo seguiré viviendo. ¿Cómo que? Sí, porque yo creo en el Señor. Yo creo en Cristo Jesús. Creo en el Rey de Reyes. Creo aquel que resucitó de los muertos al tercer día, sepultado, como dice la Escritura, conforme a la palabra. Y al tercer día fue resucitado por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Él. ¿Lo crees tú? Pues así tenemos que vivir, con esa entidad nuestra, vivir por encima de cómo vive el mundo. ¿Sabes qué? Cuando vivimos nuestra entidad plena, le estamos dando honra y gloria al Señor. Jesús dijo delante de Pilato: mi reino no es de este mundo. Así que nuestro reino tampoco es de este mundo. Nuestro reino es de otro lugar, es sobrenatural. La palabra de Dios viviendo nuestras vidas. Escucha bien, iglesia, que muchas veces se nos olvida. Hemos sido redimidos para redimir. Porque Dios nos ha dado a nosotros, como dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Pablo, donde quiera que iba, predicaba y decía: reconciliaos con Dios. Y nosotros también tenemos esa autoridad, ese poder. Reconciliaos con Dios, porque somos embajadores del Señor. Hemos sido transformados para transformar, para hablarles a las personas, porque cuando les hablamos a las personas también son transformadas. Y también otro punto importante, y el más difícil, y el más complicado. Si yo tuviera una persona aquí hoy día, a un pastor, ¿dónde usted ha encontrado un mayor conflicto entre la iglesia? En este área, se lo voy a decir. Y en la liberación se manifiesta mucho. ¿Usted y yo hemos sido perdonados? ¿Sí o no? Lo hemos visto antes. Para perdonar. No, pero es que me hizo esto. Es igual, perdónalo. Porque si no, el Señor no te perdona a ti. Esa es nuestra identidad. Perdonar y amar siempre. Pero seremos bobos. No, bobos no. Somos inteligentes. Porque si no perdonamos, estamos sujetos a los patrones de este mundo. Y vivimos bajo la naturaleza de este mundo. Y la naturaleza de este mundo nos condena, nos separa de Dios. Y en este mundo, si no perdonamos, los verdugos que son enviados de Dios nos hacen sufrir. Y Dios no nos bendice en ningún área de nuestra vida. Por eso yo he decidido perdonar a todos. Hagan lo que hagan sobre mi vida, lo que digan, lo que publiquen. Me da lo mismo. Yo perdono a todos. Dios es mi juez. Y Dios es mi abogado. Y uno vive en victoria. Me estoy acordando de Aten Gebel. ¿Cuántas veces lo critican? Y esto, dice: usted me ve apurado a mí, usted me ve sufriendo. Yo vivo como el Chachi Piruli. Claro que vive como el Chachi Piruli, porque sabe quién es. Entonces por eso vive como el Chachi Piruli. ¿Usted también? Pablo le dice a los romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora también en vosotros. ¿Se da cuenta?
Somos más que vencedores. Ahora, es una irresponsabilidad y un desconocimiento de nuestra identidad ignorar todas estas cosas, todas estas verdades. Usted tiene que vivir de acuerdo a su identidad espiritual. Nuestra carne lucha con nuestra identidad espiritual siempre, siempre. Y Satanás siempre nos está tentando para que nosotros vivamos terrenalmente. Y escuche bien, en Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y vuestros delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso sois salvos por la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo, un momento, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Pero si estoy en la tierra. Pero es que Pablo ya vio lo que va a acontecer. El Señor se lo había mostrado. El ya sí, pero aún el no. Esa es la teología del ya sí, pero aún no. La teología del reino. Ya nosotros estamos en la eternidad con el Señor. Ya nosotros estamos en el milenio con el Señor. Ya estamos disfrutando de eso. Pero pastor, sí, pero vamos a estar. Entonces gózate ya en la tierra de esto. Y vive según esa entidad. Y decir como Pablo, por eso tengo por cierto que las aflicciones del mundo presente, de las que están aquí, que me tocan vivir, porque soy cristiano, porque como cristiano, es cierto, vivimos aflicciones. Muchas veces no las voy a comparar, como dice Pablo, con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Por eso yo decido vivir ya el gozo del Señor aquí en la tierra. Y uno dice, caramba, yo no entiendo a este tipo. No lo entiendo. El mundo está mal, el mundo en una guerra, no sé cuánto, y esto, para arriba, y vive feliz. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Qué le hicieron abajo? Es que se cree que es hijo de Dios. Yo lo sabía, estaba loco. Pues no, tenemos que vivir tal cual. Tenemos que vivir nuestra identidad delante de los hombres, de una forma real y verdadera. Y ahora yo pregunto unas preguntas que usted la contesta a sí mismo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a vivir por aquello en el cual, están ahí, hasta dónde estamos dispuestos a vivir en aquello por lo cual creemos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar por lo que somos? Tú vas a la iglesia esa, tú eres cristiano, tú no sé cuánto, tú esto. Señores, digan lo que digan, soy cristiano y vivo tal cual. Tenemos que vivir con excelencia delante del Señor. Mire el apóstol Pablo, y estoy terminando. Hijitos míos, Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, había fundado esta iglesia en Galacia, y les enseñó bien la palabra, vivían ellos como hijos de Dios. Pero llegó un momento en que Pablo tenía que seguir su recorrido, fundar nuevas iglesias, entraron en un grupo, ¿cómo? Que Pablo les dijo esto, no, está equivocado, no sé cuánto, no sé qué. Y en vez de vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la iglesia de Galacia se volvieron otra vez a esclavizar en los rudimentos del mundo, con costumbres, con rituales y con historias y con rollos patateros. Y Pablo viene, pero vamos a ver, ¿pero quién os hechizó a vosotros? ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Y miren lo que dice Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, el apóstol, bien sufría Pablo, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que Cristo fuera formado en todas las iglesias donde él fuera y ministraba. Que Cristo fuera formado en ustedes, que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la de Cristo, que todos seamos maduros espiritualmente, que estemos viviendo nuestra identidad en Cristo Jesús, cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en este 2025 nuestra propia identidad. Nehemías, la última historia que cuento.
Nehemías, cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en Israel, los muros derribados y todo lo demás, sabemos la historia, cómo ayunó en silencio delante de Dios, en silicio y todo lo demás. Y el rey Artajerjes lo vio. ¿Qué es lo que sucede? Porque no podía estar triste delante de Dios porque podía ser ejecutado. Era una ley. Y tuvo favor de Dios porque había orado. Y le concede el rey Artajerjes todos los permisos y todo lo demás, con credenciales y con materiales, para ir a Jerusalén y construir los muros de Jerusalén. Y allí los está construyendo. Y poco a poco, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, regresan. Y todo, el muro como está y todo, todos tienen una mentalidad de esclavo, Y se le ocurre a los sacerdotes, a Nehemías y a todos los que estaban allí. Esa historia la encontramos en Nehemías en el capítulo 8. ¿Sabe lo que hacen? Agarraron el libro de la ley. Vengan todos para acá. Leyendo. Y cuando empiezan a leer, desde los más pequeños hasta los más grandes, todo el mundo llorando, porque les está diciendo: ustedes no son esclavos, ustedes son esto, nosotros somos esto, nosotros somos lo que dice la palabra. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos sacó de Babilonia, estamos allí por nuestros pecados. Ya Dios lo había prometido a los profetas Jeremías, ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había profetizado, y dice esto, y estamos sufriendo por esto, pero Dios quiere que vivamos esto. Y volvieron a entender y comprender su identidad espiritual. Se habían olvidado de ella. Y con la palabra de Dios resucitaron espiritualmente. Así que cuando tú no crees de quién eres tú, toma la palabra y vuelve a leer la palabra, porque Dios te dice allí realmente quién eres tú. Somos hijos de Dios. Y como iglesia, ¿quiénes somos nosotros como iglesia? Hemos estado viendo en todo el discipulado el año 2024 y ayer en el 2025. Y el 1 de febrero nos vuelve a tomar otra vez el discipulado, la última sesión. Y el asunto es que hemos estado descubriendo lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como entidad. Para todas las iglesias, para nosotros también. Que la vivamos realmente. Dios nos ha dado un gran mandamiento. ¿Cuál es? Que amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo semejante, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que le amemos en verdad. Dios ha depositado eso en nosotros. Esa es nuestra identidad de ser iglesia como colectivo. Recuerden la definición de la RAE, rasgos como individuo y como colectividad. Y como colectividad Dios nos ha dado esto. Pero también como colectividad, Hechos 2, del 42 al 47, ser iglesia. Dios ha dado la orden de ir, nos ha dado la orden de los que vienen a recibirlo y conectar positivamente con ellos. Nos ha dado la orden de servir a nosotros en la iglesia con nuestros dones. Nos ha dado la orden de discipularnos los unos a los otros y de madurar y llegar a la estatura de un varón perfecto de Cristo Jesús. Y nos ha dado la orden de adorar al Señor. Eso es ser iglesia. Y eso es ser nuestra identidad espiritual. Y ahora queda nuestro gran desafío. Vamos a vivir nuestra identidad. Vamos a vivir nuestra identidad o vamos a vivir como nos da la gana. Si vivimos como nos da la gana, un día Dios te pedirá cuentas. No estás viviendo con lo que te dije. Te dije que tú eres mi hijo y he depositado como hijo tuyo, como hijo, padre que soy tuyo. Tienes una responsabilidad. Nuestros hijos terrenales en casa, desde que son niños y hasta que son grandes, hasta que salgan del nido y llegan a su propia casa y demás, pero mientras están en nuestro lugar, en nuestro hogar, nuestros hijos tienen sus responsabilidades. ¿O no? No, sí, hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira, tú a las 3 de la mañana puedes invitar a todos tus amigos aquí, puedes poner la música al volumen 10, puedes traer el ron, lo que tú quieras. Tú hagas una discoteca y una fiesta, que tu madre y yo nos ponemos los tapones en el oído y aquí no pasa nada. ¿Qué dices tú? Te doy un cachetón que vas para afuera. Claro.
papá, mira mira, lo conocí por las redes sociales, se llama Pepito. ¿Y quién es? Mi novio. No tiene dónde quedarse para que duerma hoy en casa. ¿Qué? Ah, sí, hijo, no pasa nada. Venga, para adentro, uno más. Esa no es tu identidad. Tu identidad es que se vaya afuera, que busque un lugar, que se quede en una posada, pero esta es una casa santa, una casa que se honra y que honramos y respetamos a nuestros padres. Eso es vivir nuestra identidad espiritual. Papá, ¿y esto? Hijo, tú haz lo que tú quieras, pero aquí tú me respetas. Y mi identidad espiritual me hace que yo renuncie a esta maldad, a este pecado, a esta forma de vivir. Y a veces los padres parece que tenemos miedo a nuestros hijos. No, nuestros hijos tienen que aprender. Y no tenemos que tener miedo de los compañeros de trabajo. Tenemos que vivir nuestra identidad real en este mundo. Ser hijo de Dios y ser iglesia. Amigo, tú también. Es un gran desafío. Muchos no están dispuestos a hacerlo. Es un alto precio. Jesús pagó un alto precio. Murió en la cruz por ti y por mí. Y eso no es cosa barata. La gracia no es cosa barata. Dios nos ama. Y esa responsabilidad que Dios nos ha dado como hijos, muchas veces nos olvidamos. Tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos nuestros deberes. Pero también tenemos nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones es honrar al que nos honró. Amar al que nos amó. Y amar su ley, su palabra. Amarle a Él. Que Dios te bendiga de todo corazón. Nos vemos pronto.